Y ahora sí, llegó el momento de presentarles el último panel de estas jornadas del Legal Tech Summit. Como les decía, un tema muy importante, muy actual. Estamos hablando de delitos informáticos, nuevas tecnologías y derecho penal. Vamos a presentar a quienes conforman este panel y comienzo con Andrés Arocena, que además será nuestro moderador. Es abogado en ALIC, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR. También nos acompañan Martín Pecoy, Taque, abogado, Molinari Gato Cunio, abogados y contadores. Es posgraduado en Derecho Penal Económico por la UM y también tiene máster en Derecho LLM. Presentamos a Ignacio Durán, él es abogado, socio fundador del estudio jurídico ALIC. Ignacio ha desarrollado sus actividades principalmente en temas que tienen que ver con asuntos penales, panel económico, lavado de activos, entre otros. Y cerramos el panel con Andrés Ojeda, quien es abogado de Andrés Ojeda Abogados, posgrado en Derecho Penal Económico por la UM y diplomado en Litigación Oral Penal en American University. Presentados entonces, Andrés, queda a tu cargo el panel. Bueno, muchas gracias, Alejandra. En primer lugar, antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores del evento por la convocatoria y por la oportunidad de poder hablar de derecho penal en un evento de estas características. Vamos a hablar especialmente de delitos informáticos y, bueno, como sé que estamos quizá un poco cortos de tiempo, voy a dar la palabra a Martín, que va a ser un marco teórico de qué debemos entender cuando hablamos de delitos informáticos y a su vez mencionarnos un poco cuál es la situación de estos delitos a nivel de derecho comparado. Muchas gracias, Andrés. Primero que nada, agradecer a la organización, agradecer a Agustina, a Ignacio y al resto de los organizadores, felicitarlos porque francamente se ha visto espectacular las jornadas de la televisión, así que feliz de participar de la iniciativa. En primer lugar, comentarles que el fenómeno de la ciberdelincuencia ha tenido una progresión importante desde la década del 70 hacia aquí. Es decir, no es un fenómeno nuevo y podemos diagramar la situación fácilmente si nos situamos en una frase con la cual siempre me gusta iniciar las presentaciones en los cursos. Visualizar cuál es la relación entre tecnología y derecho, en particular para saber si es verdad especie de preconcepto que se tiene por lo general de que la tecnología nos va a solucionar los problemas de ciberseguridad, ¿verdad? Es decir, no vamos a lograr solucionar la ciberseguridad con meramente dispositivos tecnológicos. Es decir, es necesario que exista una postura activa de parte de la sociedad toda en la materia de la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que todas las jurisdicciones han reconocido esto como un problema. Lo han encarado, han legislado en la materia, pero sin embargo no está definido desde el punto de vista de la doctrina penal cuál debe ser la forma en la que se debe enfocar esta problemática. En particular, lo que ocurre es que desde el punto de vista de las definiciones encontramos una principal problemática que es cómo saber si existe o no un delito informático. Delitos informáticos los tenemos definidos en la normativa, en el decreto 84 de 2019, a partir de lo que son la determinación de las competencias del Departamento de Delitos Informáticos. Allí se establece como ciberdelito aquellos comportamientos que son antijurídicos y culpables y destinados a producir un daño informático en sistemas, redes o datos. Ahora bien, debemos de referirnos a documentos internacionales. Es decir, hay documentos internacionales paradigmáticos que nuestra legislación debería de tomar en cuenta para efectuar una legislación sistemática del punto. Uno de ellos es la Convención de Budapest de Cibercriminalidad del año 2001, fíjense el año 2001, en la que se pretende criminalizar a esos comportamientos que atentan contra ciertos derechos. Por ejemplo, la confidencialidad, la integridad de los datos y a su vez lo que son el uso fraudulento de esas tecnologías. En materia de los autores se suele centralizar la cuestión
en establecer que las conductas ciberdelictivas son aquellas que constituyen objeto, medio o delito. Es decir, la tecnología es objeto, medio o modalidad del delito. Eso significa entonces que tenemos una conceptuación doctrinaria clara, bien definida, pero no así en lo legislativo. ¿Por qué? Porque Uruguay no ha establecido una legislación clara en esta materia, ni sistemática. Es así que el reporte de ciberseguridad de la OEA del año 2020 lo establece con claridad. Uruguay no ha presentado legislación sustantiva ni procesal contra el ciberdelito. Es decir, es una materia pendiente, pese a que nuestro país sí ha encarado la cuestión tipificando, es decir, creando delitos, por ejemplo, de falsificación documentaria, por ejemplo, de establecimiento de contactos de contenido sexual con menores de edad. Legislaciones que son la última muy moderna y la primera que mencioné del año 96. Quiere decir que Uruguay ha tenido un camino errático en esta materia y ha asumido compromisos internacionales, si bien no ha ratificado la Convención de Cibercriminalidad de Budapest, se ha comprometido, ha asumido compromisos en materia internacional, por ejemplo, en la Conferencia de Ministros de Justicia de América, reconociendo la necesidad de legislar en esta materia. ¿Por qué se reconoce la necesidad de legislar? Porque otros países lo han hecho y se pueden encontrar a nivel comparado lo que se conocen como oleadas de legislación en ciberdelincuencia, ¿no? En los años 70 era la privacidad, pasó a ser luego la propiedad intelectual y en el último tiempo el terrorismo digital, con diversos enfoques, ¿no? Algunos países modifican el Código Penal, otros establecen leyes especiales, pero lo cierto es que estamos ante una problemática que, como se puede ver en las diapositivas, es claramente añosa, es decir, tienen algunas legislaciones ya décadas. La pionera legislación de Chile en el año 93 y otro tanto ocurre con la legislación española del año 95. Con lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar cuál ha sido la evolución y el desarrollo, la explosión tecnológica que hemos vivido versus la escasa consideración normativa que ha tenido nuestro país al respecto, es un debe importante que nuestra legislatura debe asumir. Nosotros tratamos de considerar esto por lo general en los cursos y evidentemente estoy haciendo un esfuerzo de condensación importante porque esto lo tratamos en 20 horas de clase, pero aquí trato de transmitirles básicamente cuáles son las prioridades a nivel internacional y las podemos encontrar en ese convenio de cibercriminalidad de Budapest. Se trata de enfocar tanto la creación de delitos como la determinación de figuras procesales adecuadas para la persecución, cuanto también los mecanismos de cooperación internacional, porque muchas veces esta información propia de las investigaciones es de carácter volátil y necesita de una disponibilidad permanente 24/7. Lo lógico sería que hubiéramos encarado esta cuestión, así como, por ejemplo, Argentina ratificó la Convención de Budapest en el año 2017 y Paraguay lo hizo en el año 2018 generando legislación. Sin embargo, nosotros únicamente hemos generado algunos proyectos de ley, que seguramente comentará Ignacio más adelante, y es en definitiva, entonces, como les comentaba, un debe. Naturalmente que la problemática pasa a ser también geopolítica y no es necesariamente una cuestión azarosa, porque nosotros encontramos que hay muchos países importantes que no han ratificado la convención ni piensan hacerlo. China, Rusia, Brasil, países que pretenden tener un control importante sobre el comercio electrónico, se han abstenido intencionalmente de ratificar la convención, pretendiendo generar un documento en el ámbito de la ONU para tratar estas cuestiones. ¿Cómo podemos nosotros determinar cuáles son los delitos informáticos? Bueno, se pueden encontrar clasificaciones doctrinarias según si estamos hablando del ataque de la autenticidad o de los datos informáticos en su integridad, y allí estaremos hablando de hacking, estaremos hablando de falsificaciones, estafas informáticas. Pero eso excede un poco el contenido de esta presentación, y por eso lo que sí pretendo es recordar un poquito cuál fue la problemática personal con la que me encontré al encarar esta cuestión en los cursos. No teníamos una sistematización de si estas conductas de verdad se cometían. No podíamos conocerlo, no existían estudios criminológicos serios. Por lo tanto, era bastante esperable que la legislatura no hubiera encarado esto oportunamente, que no existieran tipos penales, que no existiera una legislación sistemática. Así es que en el momento en que terminaba mi maestría me decidí a hacer un estudio sistemático de la jurisprudencia de los años 2011 a 2018, encontrando que efectivamente muchas de estas conductas que estudia la doctrina, aun cuando no estén legisladas,
Nuestros jueces las castigan, nuestros jueces las investigan y nuestros jueces se preocupan de dar solución jurídica a este respecto. Naturalmente que existe una preocupante preponderancia de las figuras de pornografía infantil, por ejemplo, y otro tipo de afectaciones de menores de edad, que son las que se constituyen en el número más fuerte en las estadísticas. Pero, sin embargo, encontramos una serie, una variedad importante de comportamientos que se pueden listar, decíamos, como delitos informáticos. ¿Con qué me quiero quedar? Con un mensaje positivo, en definitiva. Creo que se está tratando de encarar la cuestión de la mejor manera posible, se está tratando de democratizar el conocimiento en esta materia, que creo que es el camino adecuado, ¿sí? Que la sociedad toda conozca cuáles son las potencialidades de la tecnología, que la sociedad toda conozca cuáles son los caminos para denunciar delitos informáticos, cuestión que muchas veces se desconoce, y que los jueces mismos conozcan, en definitiva, cuáles son las formas de esta delincuencia. Porque existen prejuicios también, en algunos casos, en los que no se trata adecuadamente la cuestión por falta de conocimiento del propio juzgador. Es todo y muchas gracias. Bien, muchas gracias Martín por ese marco teórico de lo que son los delitos informáticos. Y nos hablabas de ese debe legislativo que hay en nuestro ordenamiento jurídico, y para eso quiero preguntarle a Andrés, ¿cuál es la situación actual de los delitos en Uruguay y con qué nos estamos encontrando en la práctica hoy en día? Sí, algunas cosas. La verdad que está siempre muy completo lo de Martín, que ha estudiado el tema a fondo. No tenemos demasiado tiempo, con lo cual tratamos siempre de hacerlo mejor con el tiempo que tenemos. Algunas cuestiones importantes sobre cómo se ha definido, ¿no? Esta cuestión de delito informático. Ahí hay como muchas aproximaciones y definiciones. A mí siempre me gusta bastante cómo lo encara esto Silva Sánchez, y con una mirada práctica y útil. Reconozco que uno tiene debilidad por Silva, entonces como que siempre lo que dice le cae un poco bien. Y vale decir que es esa cuestión de cometer cualquier delito que existe por una vía informática o tecnológica. Después hay otras aproximaciones más modernas que le agregan un par de modalidades más, pero para empezar desde un punto de vista simple, claro y comprensible, sabemos que puede ser cualquier delito del Código Penal o extrapenal cometido a través de una vía tecnológica. Me parece interesante lo que decía Martín recién, en particular con ratificar las convenciones internacionales. Yo conversé con algunos de los oficiales que trabajan en la parte de informáticos de Interpol, un poco para ver la práctica real al día de hoy, y enseguida reclaman como un debe uruguayo ratificar Budapest por lo pronto, y también reclaman legislación específica en materia de tipificación, pero no solamente eso, sino que hacen muchísimo hincapié en la ausencia normativa de cuestiones que no son penales, pero impactan directamente. Por ejemplo, en materia de criptomonedas. Que no tengamos legislación específica, ni siquiera básica, en materia de criptomonedas, complica mucho la persecución y la investigación de delitos que tienen como medio la utilización de las criptomonedas. Entonces, algunas cuestiones interesantes de cuáles son hoy las principales persecuciones que tienen ellos, o los principales temas que le llegan y están persiguiendo. Él me marcó 3 o 4, casualmente, seguramente todos los que aquí están hayan recibido alguna llamada de este estilo, porque está muy de moda en estos días. Pongo ejemplos puntuales, y aparte, de paso hacemos un servicio comunitario para que nadie caiga en esto, porque son estafas. Una chica por una red social empieza a escribirle a un muchacho, luego le pide un teléfono de WhatsApp, empieza una conversación, llegado el caso le pide fotos, y en un momento es contactada por una tercera persona que dice ser policía, dice ser que esa chica tenía menos de 18 años y que están los padres en la comisaría tratando de erradicar una denuncia, porque ya sea ofreció dinero, ya sea intercambió fotos con una chica menor de edad. Ante eso le pide que le envíe dinero para evitar que esa denuncia tome su curso. Algunos caen, otros no. A los que no caen, luego le hacen notar que tienen capturas de pantalla de las fotos que se enviaron. Y de todas maneras, algunos caen y otros no. Véase que esto ha ido evolucionando. No es la vieja cuestión de tengo las fotos y extorsiono, no. Involucran a una eventual chica menor de edad, existente o no, justamente para que la persona que va a radicar esa denuncia por la extorsión lo piense 2 veces, porque puede también haber estado cometiendo delito. Eso está muy de moda, le llaman sextorsión ahí en la jerga, digamos, policial. Luego también, naturalmente, hay
un montón de phishing bancario, eso ha aumentado muchísimo en términos de pandemia, toda la delincuencia informática ha crecido un montón en tiempos de pandemia, y ese phishing hace que los bancos tengan un montón de problemas y que la gente los tenga también, porque si uno fue víctima de phishing y fue una brecha de seguridad de uno y no del banco, es complicado después que el banco se haga cargo o reintegre los fondos, y por más que pueda existir una investigación penal, es muy complicado volver a acceder a ese dinero. También se habla, por ejemplo, de ataques a servidores del Estado para obtener datos personales. Hubo uno hace poco a Migraciones, a Identificación Civil. Ahí, naturalmente, lo que buscan es datos personales para después cometer estafas con eso. Verán que la necesidad hace que la gente se ponga creativa, y lo que también nos pasa mucho es que, naturalmente, el derecho, la legislación e incluso los canales de investigación van más lento que la tecnología y que la inventiva del propio ciberdelincuente para poder avanzar en hacerse de sus fines. Entonces, también Interpol, naturalmente, tiene esa necesidad de tener constantemente capacitación y equipamiento para poder batallar contra algo que se maneja en niveles de dinamismo que son siderales y son difíciles para los estados que viven en un nivel de burocracia natural de un estado, pelear con cosas que avanzan al nivel que avanza esto. A mí me parece interesante reparar en algunas cuestiones. Si bien se puede cometer muchos delitos a través de un medio informático, hay delitos que nacieron a la vida junto con las cuestiones informáticas, porque sin algo informático de por medio son imposibles de cometer. Entonces, así como las redes sociales nos cambiaron la vida en sociedad, y me quedo con dos ejemplos puntuales que son diferentes y son muy recientes. Uno es la divulgación de imágenes de contenido íntimo, que de hecho fue una necesidad casi que natural de existir, porque empezaron a ocurrir casos cada vez más sonados y cada vez más famosos de videos de contenido íntimo, que al momento de querer denunciarse, bueno, empezamos con la creatividad de intentar meterlos dentro de una difamación o una injuria que no tenía nada que ver. Y bueno, cuestión que cayó un delito específico que se aplica y se aplica mucho. Todos hemos visto, la Fiscalía constantemente publica los datos y publica también las formalizaciones que hemos tenido por este delito en particular. Y el otro que me interesa comentar es este delito de grooming, porque tiene hasta algún tipo de interpelación dogmática, si se quiere. Fíjense que en el delito de grooming, en buen romance, es acercarse a través de las redes a alguien de cierta edad, menor, a los efectos de cometer alguno de los delitos previstos en determinadas leyes. Acá hay adelantamiento absoluto del castigo basado estrictamente en los medios tecnológicos. Si lo mismo que uno hace por las redes va y lo hace en una plaza, no es delito, ¿no? Justamente el eje del delito es el acercamiento basado netamente en un medio informático. Incluso, si nos vamos a fondo, podría tener hasta alguna objeción de tipo de principios de derecho penal, porque es el adelantamiento del castigo. Pero es tal la necesidad de batallar cuestiones que tienen que ver o con pornografía infantil o con algún tipo de delito hacia menores de edad, que el legislador empieza a atacar esto en todas las maneras que puede. Lo que sí estaría bueno es quizá poder sistematizar y atacar el problema de forma integral. Esta es una crítica que habitualmente pasa mucho en términos de derecho penal, que tenemos muchos parches por ahí puestos y desperdigados y nos cuesta tener cohesión e integralidad cuando encaramos ciertas cuestiones. Como todo, ¿no? Cuando vienen cuestiones con enorme potencial, como es la tecnología, se usa para bien y se usa para mal. Digo, yo le puedo dar a alguien una cantidad de uranio y seguramente hay gente que le ponga electricidad a una ciudad y gente que arme una bomba. Y de eso se trata, poder tener legislación pertinente, moderna, actual e integral, equipos investigativos capacitados y con equipamiento, y equipos de las fiscalías que también estén capacitados para perseguir este tipo de delito, porque lo que no nos puede pasar es que tengamos legislación hipermoderna de última generación, legislación 5G, que después no podamos aplicar porque no tenemos ni los medios ni la capacitación en los operadores para hacerlo. Y tenemos un montón de derecho penal simbólico que está precioso, queda bárbaro en los libros, pero que después no baja a la realidad
como debería. No sé cómo estoy de tiempo, pero me debo haber repasado. No, estamos bien. Te quería preguntar, con esto que vienes hablando, de que hay delitos que nacen junto con la tecnología, si es necesario crear nuevas leyes de delitos informáticos o solo alcanza con lo que ya está en el Código Penal. Es decir, ¿hay un bien jurídico nuevo que hay que proteger o con lo que ya están protegidos en el Código Penal alcanza? Ahí tenemos varias visiones, ¿no? Para empezar, yo creo que si asumimos que los medios tecnológicos son siempre medios hábiles para poder cometer delitos que están a lo largo y ancho del código, sabemos que tenemos ya un buen trecho para caminar. Yo creo que hablar de los delitos informáticos como de un bien jurídico específico es chocante porque la informática no es un bien jurídico. Claramente tenemos que proteger cosas que son atacadas a través de medios informáticos. Eso quiere decir igual que, obviamente, el propio medio genera que haya conductas que antes no había, que vulneran bienes jurídicos que estuvieron desde siempre. Por ejemplo, en el caso del grooming, evidentemente todos queremos y quisimos siempre proteger la indemnidad sexual de todos los niños. Está fuera de discusión. Lo que tenemos es que generar herramientas que no vulneren principios penales para proteger esos mismos bienes jurídicos de nuevas amenazas que se presentan a través de nuevas tecnologías. Porque esto claramente nos va a interpelar la vida y lo va a seguir haciendo. Esto es un camino de ida, está bien claro. En la medida que la tecnología siga avanzando, a mí no me queda ninguna duda de que esto que tenemos hoy, en 2, 3, 4 años, es viejo y tenemos cosas nuevas. Y nos pasa también muchísimo que todos recibimos casos cercanos cada vez en más número. Por favor. Concretamente hay jurisdicciones que sí han creado los bienes jurídicos, por ejemplo, de la información. Colombia, con una ley especial, modificó el código y creó un título en el que se engloban los delitos contra los datos personales. Es decir, que se elevó a categoría de derecho protegible, digamos, estableciendo figuras al respecto. Acá la legislación es férrea, y yo creo que en principio no sería necesario, porque tenemos una ley 18.331, una ley de protección de datos que establece medidas al respecto. Ahora, es una decisión de política criminal, como bien lo decía Andrés. Si establecemos luego de análisis concienzudos que en definitiva hay víctimas permanentemente sufriendo este tipo de comportamientos, deberemos de crearlos. Entonces ahí subrayo y aporto un granito de arena porque comparto la posición de Andrés en el sentido de que tenemos que hacer una legislación sistemática una vez haber decidido cuáles son los comportamientos a castigar, ¿no? Esa puede ser una opción y una fuente, una referencia. Colombia con su creación de un bien jurídico específico en el código, ¿no? Modificó el código. Modificó el código y creó ese bien jurídico, ese título en el cual se nuclean esas figuras típicas de esos delitos contra los datos personales. Bien. O sea, claro, los datos en sí tampoco son un bien jurídico netamente informático, son datos, ¿no? Que generalmente se almacenan y se accede a ellos a través de medios informáticos, pero tampoco se trata de un bien jurídico netamente informático. Vieron que claro, esto está en un gris complejo. Igual Uruguay tiene una GESIC bastante robusta, que ha logrado meterse en un tema complejo que es el manejo de los datos. Todos sabemos que aparte están encima y reclaman y preguntan y multan y sancionan. Yo no sé si será necesario ir a un paso de derecho penal para generar esa protección, que quizá con lo que tenemos hoy llevado a cierta profundización alcance, pero está buena la discusión y está bueno ver lo que han hecho otros países que por lo general están más avanzados que nosotros para ver qué sirvió, qué no sirvió y tomar decisiones a cartas vistas. El lío que se me ocurre con toda la franqueza y pragmatismo del mundo es que en la medida que este no sea un tema prioritario para la ciudadanía, que no lo vea como un lío a corto plazo, es difícil que el legislador le dé prioridad. O sea, las prioridades van detrás de las necesidades de la gente y más en estos tiempos de pandemia. Quizá, justamente, el aumento de la cibercriminalidad en virtud de la pandemia puede ser un argumento importante para introducir en la agenda legislativa algunos cambios penales en lo que tiene que ver con ciberdelincuencia. Y me cortás cuando me pase, sin ningún problema. Estamos por ahí. Bueno, muchas gracias. Y antes de terminar, lo único que quiero decir, perdóname, Nacho. Ya está todo dicho. Le quiero agradecer profundamente a Agustina y a toda la barra del Legal Tech por la invitación. La verdad que esto es nunca visto en materia de derecho. En general son cosas muy anticuadas y con mesas de madera y muy tradicionales, así que nos legaltecharon la charla. Muy bien.
Y bueno, pasa que el tema del bien jurídico podría dar para hablar en varias oportunidades más. Lo que sí es urgente, una legislación en esta materia, y por eso le quería preguntar a Ignacio si hay iniciativas a nivel legislativo y en qué están y por qué no hay voluntad legislativa en justamente regular este tema. Bueno, gracias Andrés. Arranco al igual que Martín y como finalizó el otro Andrés, agradeciendo esta oportunidad. Está realmente muy bueno este espacio y sabemos que el día de ayer salió bárbaro y esperemos hoy también estar a la altura y está buenísimo que esto se difunda y que llegue a la mayor cantidad de gente. Respondiendo estrictamente a lo que decías vos, Andrés, voluntad legislativa creo que hay, depende mucho generalmente de qué pasa en el Parlamento, cuál es el gobierno de turno, que a veces da prioridad a determinados temas y a otros no, y yo me voy a tener que referir indefectiblemente a aspectos dogmáticos que Martín mencionó y otros más prácticos que refirió Andrés. El antecedente más inmediato que hay en materia legislativa que no cristalizó es de mayo de 2016, a cargo del entonces diputado del Partido Colorado, Tabaré Viera, que creó un proyecto de ley que, repito, no cristalizó, que contenía 17 artículos que trataban lo que es la ciberdelincuencia. Realmente tuve oportunidad de leerlo y más allá de que se le pueda hacer críticas o que hay aspectos corregibles, creo que atacaba muy bien todo lo que es el problema de la ciberdelincuencia, de lo que son los datos, incluso tipificaba conductas en materia de pornografía infantil. Creo que se dejó pasar una muy buena oportunidad legislativa, se podía haber corregido el articulado, pero no dejar pasar y antes de venir hice la consulta en la Cámara de Constitución y Códigos a ver si había algo al respecto en materia de delitos informáticos, porque esto es muy novedoso, está mutando constantemente, como decía Andrés, y me decían que lo último que hay es este proyecto que les estoy mencionando del entonces diputado Tabaré Viera, que data del 2016. O sea que estamos hacia una legislatura en donde no se ha tocado ningún aspecto con lo trascendente que es el tema de delitos informáticos al día de hoy. Yo no sé si la misma fuente que tiene Andrés es la que tengo yo, pero también antes de venir y para también hacerlo un poco más práctico y para que la gente entienda, tuve una conversación hoy con una persona encargada, o uno de los principales oficiales del Departamento de Delitos Informáticos y bueno, más allá de comentar que no dan abasto y que la ciberdelincuencia va mucho más rápido que la tecnología, que los equipamientos que ellos puedan tener, nos comentaba que, para que tengan una idea, estamos en junio hasta mayo se presentaron más de 600 denuncias penales en el Departamento de Delitos Informáticos que refieren a presuntos delitos cometidos a través de un medio tecnológico. Cuando digo medio tecnológico, los medios típicos, acá son en un celular, una tablet o lo que puede ser una computadora. Hay que ver... no me quiero poner muy técnico, aparte es un tema que no domino, pero generalmente una vez que se presenta esa denuncia, primero es como me decían ellos, siempre vamos corriendo de atrás, vamos contra la corriente, y él reclamó una cosa que mis dos colegas mencionaron, tenemos que ratificar Budapest, y me decía... Muchas veces sucede que un delito, más que nada los delitos de pornografía infantil o los delitos económicos, tienen sede en diferentes países. Yo le puedo pedir información a un país que ratificó Budapest, pero si el tercero, que también forma parte de la trazabilidad criminal, no ratificó Budapest, esa conducta no puede ser punible porque me falta una pata de toda esa denuncia. Entonces puede ser una denuncia fundada, pero muchas veces como el país no ratificó, no está obligado, entre otras cosas, a guardar datos, como lo dice el artículo 16 de Budapest. Para que sepan, es realmente clave que las empresas puedan guardar estos datos para después poder utilizar esa información. La única empresa hoy que guarda los datos en nuestro país es Antel. Ninguna otra empresa tiene estos datos. Y si hubiésemos ratificado Budapest, el artículo 16 obliga a todas estas entidades a guardar estos datos y después hay un artículo que es el 24 que habla de lo que es la ayuda mutua y la cooperación mutua en materia de cooperación jurídica internacional. Y esto subsana problemas como los que yo mencionaba recién. Si un delito se comete en un país, pero hay diferentes actores que forman parte de esa organización criminal que están en otros países, bueno, va a ser bastante más sencillo que se pueda perseguir. Dentro de lo que dije hoy y para que la gente tome dimensión, a la fecha, como reitero, 600 denuncias y el año 2020 el Departamento de Delitos Informáticos tuvo 2 delitos que se dispararon con respecto a la mayoría.
Hoy es posible criminalizar estas situaciones yendo al Código Penal. Creo que tendríamos que ser más específicos y que habría que legislar en la materia, porque no es lo mismo una estafa común de la que previó el Código Penal del 34 a lo que puede ser una estafa cometida a través de un medio electrónico. No tienen nada que ver. Hoy Andrés habló del phishing, que pasa muchísimo con los bancos. De hecho, compartimos un caso en común en donde se presenta denuncia a un banco privado y hay una denuncia que versa sobre esto. Es el engaño a través de estos sistemas. Y nos decía que de las 600 denuncias que se presentaron, la mitad se van para el lado del phishing y la otra mitad se va para el lado de la pornografía infantil. A la fecha tenemos en materia también de extorsión, tenemos más de 30 formalizaciones, llamamos hoy, más de 30 procesamientos por un delito de extorsión y tenemos más de 200 denuncias presentadas sin resolución todavía que refieren a pornografía infantil. Más allá de que nuestro país no haya ratificado Budapest, hay que hacer como una pequeña excepción acá. Los mecanismos de cooperación jurídica internacional, Ministerio del Interior, Interpol, son un poco más celosos a casos de pornografía infantil y a casos de terrorismo de Estado. Esos serían un poco los dos casos en los cuales, aún no teniendo la normativa y aún no habiendo ratificado, podemos un poco esperar otro comportamiento de otros países en relación a lo que es la criminalidad. Y también yendo a casos prácticos para que la gente entienda qué puede ser un delito informático. Perdón, Andrés. No, está bien. También porque esto está totalmente mutando, es muy novedoso. Martín decía, es como es la criminalidad del siglo XX. Y ahora yo voy a cerrar con una frase. Martín arrancó con una frase de Bruce Skane, que es un neoyorquino, especialista en sistemas informáticos. No sé si la gente la vio ahí, supongo que sí, pero decía esta persona, que es una persona especializada en seguridad informática y en criptografía, y decía que si usted piensa que la tecnología puede resolver sus problemas de seguridad, entonces usted no entiende de problemas de seguridad y tampoco entiende de tecnología. Ahí está la frase que un poco ahí la decía este profesor neoyorquino, y yo me puse a investigar la evolución de este profesor, y esta frase tiene muchos años ya, pero ahora, luego de lo que ha ido mutando la tecnología y luego de lo que decía Andrés también, la pandemia dio espacio para la creatividad criminal a un grado brutal que uno ya no sabe qué puede llegar a pasar. Y uno puede mañana tipificar una conducta o crear una ley especial y capaz que dentro de 10 días sale un nuevo soporte informático y eso queda perimido en un instante. Entonces, Colombia optó por crear un código, por modificar el código, y yo no sé si acá habría que ir por ese lado o habría que hacer algo un poquito más dinámico, por ejemplo, con una ley especial. Pero también un poco para terminar, y esta frase que dijo Bruce Snyder en su momento, hoy tiene otra frase de cabecera él que yo la quiero leer, y que es un poco más elocuente y que que dice mucho de lo difícil que es tipificar estas conductas hoy y lo difícil que es perseguir a un cibercriminal. No quiero ser pesimista, pero creo que realmente es un problema muy complejo que en nuestro país no lo ataca y a nivel mundial es de difícil solución aún teniendo normativa. Y el profesor dice, regularmente me preguntan qué puede hacer el usuario promedio de Internet en materia de cibercriminalidad para garantizar su seguridad. Mi primera respuesta, dice el profesor, es nada. Y la segunda respuesta es, estamos jodidos. Muy bien. Bueno, creo que el gran problema dentro de todo lo que hemos hablado es que la cibercriminalidad avanza muy rápido y el derecho, como de costumbre, avanza un poco lento. Entonces, la última que le hago a los tres, y la pueden responder en forma breve, es, vamos a suponer que tenemos las mejores leyes en delitos informáticos. Como decía Andrés, hoy tenemos leyes 5G. ¿Cuál sería la política criminal? ¿Qué lugar tendrían estos delitos en la política criminal uruguaya? No, es una cosita nomás, perdón, y ya te doy paso que te estás desesperado por hablar. Lo traje para que lo vea la gente porque también es elocuente y Andrés comentó de redes sociales, lo que puede ser el envío de fotos. Esto pasó hace muy poquitos días en Instagram, donde el Ministerio de Salud Pública denunció una cuenta, ahí está, perfecto. El Ministerio de Salud Pública, esto tiene días, denunció una cuenta
en donde se le pedía a la persona, no es una modalidad, no es un phishing, pero bueno, son engaños a través de los medios de comunicación, en este caso una red social, y le llega un mensaje a una persona donde se le pide datos personales, donde se le pide datos con el engaño a ver si tiene una dosis de vacuna o si tiene la otra, y eso es una patente de corso para que la persona empiece a dar información que puede ser sensible, datos sensibles, que después permiten a esa persona que está haciendo phishing u otra conducta delictiva acceder, por ejemplo, a una cuenta bancaria o acceder, por ejemplo, a un dato sensible que va a perjudicarlo económicamente. Repito, esta denuncia que presentó el Ministerio tiene un par de días, y para que vean lo dinámico que es esto y cómo, utilizando el logo del Ministerio de Salud Pública, engañan a la gente con una suerte de entrevista sobre si tiene una dosis o 2 dosis para terminar generando en la persona que le proporcione un dato sensible y terminar indefectiblemente o casi en un presunto delito de estafa. Pidiendo un préstamo, papá. Pidiendo un préstamo. Bueno, vos dijiste recién lo de los bancos. Yo también he tenido muchas consultas últimamente sobre bancos que te llaman el famoso cuento del tío de siempre. Hoy es el cuento del tío a nivel tecnológico. Bueno, y en esos casos la estafa es la típica del 347 del Código Penal. Es decir, la inducción en error es sobre una persona. Pero cuando el que cae en error es el sistema, entonces ahí no tenemos una posibilidad de imputación. Y ahí está el debe. Es decir, yo creo que ahí está el lugar preponderante en la política criminal que debería ocupar una ley especial para acometer esos asuntos que no son solubles hoy en día. No podemos imputarlos, en definitiva. Si tenemos una máquina a la que se le adosa una serie de códigos, ¿para qué? Para que los saldos 0, un poquito vayan a otra cuenta, eso no es viable de imputarlo en el día de hoy. Pasamos de las estafas. En las clases en una época discutíamos las estafas de las clonaciones de tarjetas de teléfono de los teléfonos públicos de Antel, ¿no? Si esto será prehistórico, pero es útil, ¿no? Que si el que clonaba la tarjeta cometía o no aquella famosa estafa mecánica porque teníamos un cacho de plástico que se insertaba en un lugar. Ahora no tenemos ni eso, ¿no? Es todo cuestión, digamos, de software que no vemos, que no tocamos, o sea, igual de todas maneras, yo estoy plenamente convencido de que por más que tengamos leyes 5G, si no viene acompañado de otras cosas, termina siendo la nada misma. Es más, si vos me das a elegir entre profundizar capacitación para la policía que se dedica a esto y profundizar equipamiento versus menos ley, yo lo firmo acá, porque en el fondo termina siendo lo más útil. Pero la ley es más barata que lo otro y es más simple en ese sentido y puede acompañar de otra manera. En el fondo lo que se quiere es poder batallar esto, no en pie de igualdad, porque eso siempre va a ser imposible, pero por lo menos con menos disparidad de fuerzas de la que tenemos hoy, ¿no? De cualquier manera, que sepa la población que hoy puede denunciar, por ejemplo, Sí, claro. ¿sí? Y que se tratan los temas, que está CECIRT, que está GESIC trabajando en eso, que hay reportes. Está el CERT-UI, es decir, que hay gente trabajando en ello, pese a que tengamos estas carencias legislativas. No, y es cierto eso que dijo Andrés, que es más fácil o más barato legislar que invertir en tecnología. A mí me pasó en un caso hace no mucho también, y para ir con temas prácticos para que la gente vea, hay un departamento de delitos tecnológicos que trabaja y trabaja muy bien, yo digo, muchas veces con los pocos elementos que tienen o con las pocas herramientas que tienen. Pero me acuerdo de un caso que fue hasta muy notorio, una estafa también a través de una red social, y la persona ya tenían casi que identificado el IP de esta computadora, y cuando fueron la policía a intentar ubicarlo, se había conectado de una red Wi-Fi en un local gastronómico enorme. Y estaba toda la gente con la computadora. Entonces llegaron y había casi 100 personas conectadas con la misma red Wi-Fi y bueno, fue realmente imposible. Ellos pensaban que iba a ser el IP de un hogar o un local, y bueno, eso fue por falta de tecnología que no se pudo llegar a la persona adecuada, ¿no? Pero bueno, como decíamos, esto está mutando a cada rato y yo soy más partidario también, como dice Andrés, de invertir más en tecnología y no hacer esa hiperinflación legislativa que muchas veces a la gente le gusta, y creo que termina siendo a veces más un grito para la tribuna que un resultado en sí mismo. Pero permitime disentir, si ratificamos Budapest, ahí tenemos una cantidad de colaboración, la red de 24/7, mecanismos de cooperación internacional que operan automáticamente. O sea que yo creo que ese sería una aporte aparte, fundamental. cuando uno va con reclamos conservadores al Parlamento, tiende a irle mejor que cuando uno va con reclamos mega ambiciosos. Entonces, si en lugar de pedirle al Parlamento un capítulo del Código Penal de informáticos, le pedimos simplemente el gancho en Budapest,
seguramente sea algo más fácil de lograr. Me parece que estaría bueno hacer llegar estas inquietudes al Parlamento. Le mandamos el video después. Gancho de Budapest, como decís vos, que yo no lo leí para no aburrir mucho tampoco, pero el proyecto de ley que yo mencionaba del 2014, en la exposición de motivos, hace todo un preámbulo sobre lo importante que es la Convención de Budapest y lo importante que supone para nosotros y para el resto de los países ratificarla. Como dijiste vos, Martín, te pido solo Budapest, sí, creo que sería el comienzo de algo y creo que se impone que lo hagamos, ¿no? Muy bien, creo que son temas que podríamos fácilmente utilizar una jornada entera y seguir conversando de esto, pero ya estamos llegando al final y le voy a dar el pase a Alejandra, y por nuestra parte es todo. Bueno, ha sido un verdadero placer tenerlos aquí, Andrés, Martín, Ignacio, Andrés, y con la pasión y con las ganas que nos han metido todos, porque hay mucha gente detrás de cámaras y todos estamos atentos a lo que venían mencionando. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por este aporte. Creo que ha sido un broche de oro para este Legal Tech Summit. Los despedimos a ellos, pero les pedimos a ustedes que se queden un momento más porque viene el cierre formal de todo esto, por supuesto, con nuestros organizadores, agradeciéndoles desde ya la compañía.